Buenos días. Vamos a comenzar con la junta semanal de análisis. El día de hoy vamos a platicar, creo que varios elementos importantes, ya sea para el transcurso del día, así como las perspectivas que tenemos para próximos eventos relevantes, tanto política monetaria, la parte económica, también mercados financieros. Y ya saben, cualquier pregunta, inquietud o algún elemento particular que les gustaría que desarrolláramos, la caja de preguntas se encuentra abierta y habilitada para que se realicen. Creo que los puntos importantes que hemos estado observando en los mercados, el primero es que ha habido cierta prudencia por parte de los inversionistas, tanto al nivel local como al nivel internacional. Hemos visto que los mercados accionarios han tenido algunos ajustes, algunas correcciones. En Estados Unidos entre 1% a 2%. En el caso de México, el día de ayer tuvimos un avance. Y esto tiene que ver en el caso de Estados Unidos y algunos mercados en Europa, que efectivamente lo que se está esperando para las próximas decisiones de política monetaria, ya sea el día de hoy o ya sea el día de mañana en Europa y en México, es una percepción más restrictiva de la política monetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos en el caso de la Reserva Federal, lo que la mayoría se ha contemplado y nosotros también estamos en esa línea, estaríamos visualizando que haya un incremento del doble en los recortes de las compras de bonos. En el caso de Europa, también estaríamos viendo los primeros señalamientos a la necesidad de incrementar las tasas de interés para tratar de contener la evolución de la inflación que se encuentra registrando la región y la zona. Entonces, todo esto da lugar a que por puro incremento en las tasas libres de riesgo, derivado de perspectiva económica, derivado de perspectiva monetaria y derivado también de una situación de precios, estaría contribuyendo a que las tasas se incrementen y con ello también haya una mayor sensibilidad en la parte de las acciones. Hemos visto nuevamente un repunte del dólar en los mercados cambiarios. Hemos observado cómo el índice del dólar ya llegó a consolidar niveles de 97 puntos. Se encuentra oscilando entre un 96.80 y un 97 puntos, entendiendo que por lo menos niveles ya de fortaleza importante, pues estarían entrando hacia los niveles de 98, 99 puntos, niveles que ya estamos cerca, ¿no? El otro punto es semana de política monetaria. El día de hoy a la 1 de la tarde tenemos la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en donde lo más importante va a ser el nivel en el que se esté ubicando la compra de bonos y también los pronósticos de inflación y de crecimiento económico. Esto también como punto de referencia en las proyecciones de puntos que nos estarían sugiriendo que por lo menos en 2022 consideramos que las probabilidades de presentarse un incremento en la tasa de interés pues cada vez son mayores. Nosotros lo vemos más hacia finales del segundo trimestre de 2022 y a lo largo del tercer trimestre del 22. Y con ello reafirmando también que las probabilidades de puntos estarían incrementándose. Recordando que durante la última reunión de política, o más bien de conferencia de la ejecución de la política monetaria, pues Powell ya eliminó la palabra de transitoriedad, el tema inflacionario. Otro punto favorable es que en el caso de México el empleo sigue creciendo. Los elementos que han empujado esta recuperación económica son todos los ligados hacia la parte de flujos comerciales, también el consumo, una mayor parte también ponderado por el factor externo y un elemento que todavía se mantiene con una situación heterogénea, que es el interno. Va a ser semana de indicadores económicos relevantes, vamos a ver indicadores de manufacturas y servicios los días jueves, también el día viernes, algunos datos de inflación y de sentimiento económico. El otro punto es, estamos viendo que la evolución de la inflación anual sigue estando bajo una situación de crecimiento. Realmente el tema monetario sigue siendo el factor más importante que algunas instituciones han estado señalando. El otro factor es que tenemos impulso por costos, que es regularmente el enfoque con el que se conoce debido a este incremento general en los precios. Y el otro elemento es los cuellos de botella. Lo que estaríamos sugiriendo nosotros es
en los próximos trimestres vamos a seguir viendo estas presiones inflacionarias. Sí vamos a ver un descenso, pero la realidad es que este descenso se va a presentar por un factor de base estadística o de acarreo estadístico que debido a ese incremento en la base de la primera mitad de 2022 y más todavía en la segunda mitad de 2021 contra 2022, vamos a estar viendo este, digamos, difícil comparativo. Sin embargo, los elementos estructurales que nosotros vemos, continuidad en la parte de los cuellos de botella derivado de la pandemia y de continuidad también en normatividad que limitan hasta cierto punto una oferta total en la producción. El segundo elemento tiene que ver igual con una situación de liquidez monetaria que esta no va a desaparecer aun cuando los recortes se hayan incrementado. Y un tercer elemento también es que ha habido una reestructura en la parte de remuneraciones salariales y de sueldos, por lo menos en Estados Unidos, que estaría también afectando, digamos, las perspectivas de los inversionistas. Nosotros que consideramos que debería de implementarse ya una política monetaria restrictiva para evitar que se genere una inflación de segundo orden en la mayoría de las economías. En donde se ha visto esta tendencia más fuerte ha sido en Brasil, que representa ya niveles de inflación superior al 10%, 11%. Y el otro punto es que en el caso de México, si bien todavía las perspectivas siguen ancladas, sí podría generarse una preocupación de que efectivamente se empiece a trasladar mayores costos en contratos, en ejecución de planes de largo plazo y que con ello la inflación para próximos años que se estaría percibiendo, pues tiende a incrementarse. Estamos viendo que efectivamente la inflación es un fenómeno en este momento global, derivado de incrementos en commodities, derivado de inyección de liquidez monetaria, derivado de factores estructurales. Y si lo ponemos por tasa real, digamos, la tasa que ofrece el Banco Central menos la inflación anual, estamos viendo que en México representa una tasa de menos 1.24%. Esto de manera preliminar, les puedo decir que es un elemento positivo. ¿Para qué? Para temas macroeconómicos y para temas, por ejemplo, de activos, ya sea acciones y para el tipo de cambio. Mientras nosotros mantengamos esta inflación relativamente en tasa real, este nivel relativamente atractivo en comparación a otras regiones del mundo, no deberían de generarse desequilibrios macroeconómicos fuertes. Y el segundo elemento es que también bajo esta percepción, en un entorno donde haya certidumbre internacional y nacional, pues los efectos o los regresos para retornos de capitales extranjeros deberían acentuarse. La realidad es que todavía vamos a enfrentar esta volatilidad. Seguimos viendo prudencia en instrumentos de deuda derivado de política monetaria, derivado de percepción de crecimiento económico y derivado también de prudencia general por algunos elementos agregados de la economía. Ahora, en desempeño de sectores, por ejemplo, agrupándolos por consumo discrecional, industriales, financieras, materiales, consumo básico, comunicaciones y todos estos sectores, vimos que durante el tercer trimestre del 21, los sectores que más crecieron fue el industrial, recordando que aquí se encuentran también los grupos aeroportuarios y que derivado de una mayor reanudación de actividades y disminución de medidas de distanciamiento social, permitió un incremento de los flujos tanto a nivel local como a nivel internacional. De ahí le seguimos con consumo discrecional, reactivación, por ejemplo, de restaurantes, reactivación también de algunas compañías de tiendas departamentales que también reanudaron operaciones a través de pisos de oferta. Vimos también reactivación en el caso de materiales, que pues, también los commodities fueron un importante punto de crecimiento para las empresas a nivel internacional, pues las compañías que se encuentran en ese giro representaron lo mismo. ¿Dónde se espera que tengan los crecimientos más fuertes? Seguiremos con esta ciclicidad de la parte económica. Veremos industriales creciendo entre un 60%, mucho de esto también impulsado por una base estadística y por el incremento en general, podríamos decirlo, hasta cierto punto, una ilusión en términos de ingresos, derivado sí de una parte preponderante de términos operativos y de volumen, pero también por mayores precios. O sea, esto estaría dando como resultado
tasas de crecimiento mayores por base estadística, ilusión de precios y hasta cierto punto reactivación en términos de volumen. Estamos viendo también consumo discrecional, financieras, que bajo esta percepción de incrementos en tasas de interés, pues también estaríamos esperando que mientras la reactivación económica se mantenga fuerte, las carteras de crédito de consumo se mantengan robustas en un canal de expansión aunado a mayores tasas. Materiales, seguiremos viendo el mismo fenómeno. En el caso del S&P 500, las que se mostraron más fuertes, pues bueno, fue consumo discrecional, recordando que servicios en aquel país ha tenido un boom bastante fuerte, además de Amazon, que ha sido una empresa que continuamente le ha dado un impulso significativo hacia la industria. El caso de energía, también donde los precios del petróleo veníamos de niveles de $30, $35 el año pasado, con una base comparativa que subió hacia $70, $80, pues también fueron de los sectores más beneficiados. Materiales, el mismo fenómeno, industriales, y en general lo que estamos viendo es una situación de ciclicidad que le da impulso a estas compañías que representan una sensibilidad más fuerte, una beta más fuerte hacia la parte del nivel de actividad económica. En términos de los últimos seis meses, este TRA, que es el Total Return Analysis, que representa el cambio en tu precio más la distribución que hayas obtenido por un dividendo, estamos observando que los sectores que han sido con la estrella más fuerte en los últimos 6 meses es tecnología, también es el sector de consumo discrecional y el sector de salud. Dentro de nuestra colocación de stock picking, hemos observado que ha habido un fenómeno bastante importante entre crecimiento, sí, de compañías de valor, pero también en compañías de crecimiento. Lo que estaríamos también observando es que durante próximos trimestres o incluso para cierre de año, la volatilidad en los mercados accionarios se va a incrementar. Cuando uno revisa las posiciones especulativas netas sobre los bonos del tesoro, estamos viendo que los inversionistas están cortos. ¿Qué está sugiriendo esto? Estaría sugiriendo que en general la visión del mercado es que bajo esta reducción acelerada en la compra de bonos de Estados Unidos en línea con otros bancos centrales que están planteando incrementos en la tasa de interés, estaría conllevando que también el rendimiento de las tasas libres de riesgo, o sea, los bonos soberanos de los países a 10 años, que regularmente es como se utilizan, estarían teniendo un incremento. ¿Por qué no ha ocurrido con el bono de 10 años? Pues nosotros lo que estamos planteando es, debido a este bombeo bastante fuerte de liquidez a los mercados financieros, no permite una libre fluctuación en la tasa de rendimiento en el yield, por lo menos del Treasury a 10 años. Y los inversionistas esperando que una vez que termine eso, podría haber una fluctuación más libre entre los mercados. Estaría contribuyendo también a una situación favorable para la economía. El otro punto es, estamos viendo desempeño de los mercados ETF en USD, el Nasdaq, también aquí por lo menos en el caso de las industrias y de los sectores, los que efectivamente han dado en términos de year to date el mayor rendimiento es energía, seguido también por el caso de bienes raíces, tecnología de la información, financieras, donde podríamos ver una cierta corrección en próximos trimestres, puede ser en el caso de tecnología de la información, donde muchas de estas compañías pues son mayormente sensibles a temas de evaluación y en donde estaríamos viendo un tema de crecimiento sería el sector salud, en el caso de materiales y consumo básico. En el caso de un tema más táctico donde podría haber un rally todavía, aún con esta situación de volatilidad derivada de temas monetarios, sería, por ejemplo, en el caso de energía y financieras, así como bienes raíces. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Realmente las posiciones especulativas sobre el peso en Chicago se han incrementado, se han tomado bajo esta percepción de que la fortaleza del dólar va a continuar, incluso va a subir por el tema económico y por el tema monetario. Y bueno, el tipo de cambio hacia el día lunes, que es esta gráfica, está alrededor de 20.95. Hemos visto nuevamente un alza debido a este tema de cobertura a la espera de la ejecución final de política monetaria de la Reserva Federal.
En la próxima reunión de política de Banxico, la verdad es que ya ha habido una discusión más amplia respecto a lo que tendría que estar haciendo. Nosotros consideramos que para empezar a anclar las perspectivas de mediano y largo plazo de política monetaria y que efectivamente se llegue al objetivo, porque si uno realiza modelos de pronósticos de inflación, se estaría observando que hacia finales de 2022 la inflación tendría que estar descendiendo a 4% anual. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta cuando se realiza esto, que para llegar a ese objetivo es necesario que los factores estructurales efectivamente desciendan y lo que le está ayudando a ese pronóstico que la inflación descienda a un 4% anual es mucho que el componente no subyacente empieza a registrar menores niveles y que la volatilidad descienda. Sin embargo, si los temas económicos siguen estando robustos, sería ver complicado una desaceleración fuerte de temas de energía, de frutas y verduras, que los cuellos de botella van a seguir vigentes y que muchos de los elementos que son el subyacente han mostrado una resiliencia a no bajar en muchas economías. Entonces, guiarse únicamente por el pronóstico, si no hay una ejecución de política monetaria que encamine a que efectivamente descienda la inflación, sería complicado verlo descender. Por eso, nuestro planteamiento a través de esta percepción de los elementos estructurales, de las perspectivas que seguirían dándole cierta presión hacia 2022, más algunos modelos, por ejemplo, de la regla de Taylor, sí estarían contribuyendo a una necesidad de incremento de los 50 puntos base, lo cual no quiere decir que hacia próximos periodos la magnitud en los incrementos debe de ser del mismo tiempo, sino que entraría en periodos de evaluación, de ver cómo se continuaría incrementando el nivel de precios en los otros periodos. En la parte de volatilidad anualizada, estamos viendo que el dato de 90 días histórico, pues sí ha habido una disminución en el caso del peso mexicano, pero si lo revisamos durante periodos pasados, lo que era natural ver es que estaba en niveles de $1 australiano, o sea, hemos registrado más volatilidad en los últimos días, pero en general ha sido más un elemento de de temas de política monetaria. Esto teniendo en cuenta al cierre del 13, estamos viendo que efectivamente la fortaleza del dólar ha sido el elemento crucial que le ha dado al tipo de cambio niveles mayores de presión. También hemos considerado que la percepción de continuar en la fortaleza del dólar es el escenario base, por lo menos durante la primera mitad de 2022, con niveles superiores. En ese sentido, estaríamos viendo, todavía mantenemos nuestro estimado para 21 hacia finales, cierre del cuarto trimestre del 21, entendiendo que ahorita mucha de la perspectiva se encuentra orientada a sí recortar la compra de bonos, pero también a que en próximos periodos, pues digamos, ya mantenga una línea más estable para tratar de contener la inflación, pero eventualmente sí estaríamos viendo niveles superiores explicado por la fortaleza que registra Estados Unidos, aunado a un tema de tasa de interés. Y esto, el 21 también sería posible o incluso niveles inferiores, dependiendo de la magnitud que reporte el cambio de la tasa de Banco de México el día de mañana. Entonces, sin más, vamos a ver. Ok, gracias por las preguntas y como siempre su atención. La verdad se agradecen muchísimo las preguntas y la participación. La primera es, ¿consideran que en el primer trimestre de 2022 la FED aumentará la tasa de interés? La verdad es que no, nosotros lo vemos más complicado que ocurra en el primer trimestre de 2022. Si fuera una situación parecida, creo que la volatilidad que empezaría a desencadenar en los mercados financieros sería bastante alta. ¿Qué podríamos observar? Correcciones, ahí sí yo creo que los mercados accionarios superiores a un 4%, 5% por lo menos, una fortaleza importante del dólar y también incrementos, digamos, en varios activos financieros derivados de esta falta de percepción a que haya un incremento en las tasas libres de riesgo y en los diferenciales de tasas que son con los que se construyen muchos de los derivados financieros. ¿Dónde lo vemos nosotros? Hacia finales de 2022, 2023, una vez que haya terminado la recompra de bonos y que el mercado también haya asimilado que efectivamente va a haber incrementos en tasa de Estados Unidos o en el FED.
Entonces, lo vemos más hacia ese punto. Con respecto al balance de la Fed, 8.5 trillion no debería de preocuparnos porque eventualmente la Fed tendrá que deshacer dicho balance. Mira, esto es una explicación un poco económica. En el caso de la mayoría de las economías, lo que el inversionista sigue continuamente es en el nivel de endeudamiento y de apalancamiento que registran los gobiernos, porque se ha visto que conforme se incrementa el déficit fiscal o el déficit comercial, empiezan a desencadenar otros elementos particulares como crisis de balanza de pagos, crisis de deuda, depreciación de las monedas, inflación que se empieza a incrementar, y todo eso al final se traduce en dos cosas. La primera, en una demanda de prima de riesgo, y la segunda, que a veces esa demanda de prima de riesgo puede resultar insostenible para los gobiernos. Y el segundo elemento tiene que ver más con una situación de estructura macroeconómica débil, que los ingresos, las utilidades empiezan a caer. Entonces, es por eso que regularmente los inversionistas siguen el tema de déficit fiscal, déficit comercial o incluso la estabilidad general. En el caso de la Fed, creo que lo que se sigue más es que muchas calificadoras, entendiendo el nivel de apalancamiento financiero, pero también la estructura general, no debe de llegar a tal nivel en donde la prima o la demanda de primas de riesgo por la economía empieza a aumentar y con ello afectar la volatilidad de los activos financieros. Yo creo que es un tema que están revisando. Todavía no es un tema consolidado porque efectivamente estamos viendo una nueva coyuntura en la política monetaria, de los balances de los bancos centrales, cómo afectan a los mercados financieros, cómo afectan a la economía, qué elementos desencadenan. Yo creo que eso va a ser importante, por eso es lo relevante, digámoslo así, de que efectivamente deba de disminuir para que no haya un desequilibrio en otros elementos estructurales. Aunque bien es cierto, Estados Unidos registra lo que se conoce como el déficit gemelo, déficit fiscal y déficit comercial. Entonces, para que no acentúe esa situación, que vuelva más, digamos, más bien entre una situación inmanejable de alguna estructura económica, creo que es lo que está tratando de cuidar la Reserva Federal. ¿Qué proyección tienen de la inflación para el 2022? Mira, aquí la verdad lo estábamos manejando durante meses pasados, que podríamos regresar hacia un 4.5%, pero la realidad es que ya lo estamos viendo hacia niveles de 5%, 5.3%. O sea, estamos en ese proceso de revisión debido a estos elementos estructurales y que también mucho de la política monetaria está siendo rezagada para tratar de contener, digamos, el nivel de precios. Y muy importante, las perspectivas que cada vez están revisando al alza podrían desencadenar inflación de segundo orden. La base estadística va a ayudar, pero también hay que entender que todo es dinámico, y ese dinamismo, si no hay elementos que traten de contrarrestar lo que sí está ocurriendo, pues podría ser nuevamente revisiones al alza. Creo que son todas las preguntas. Sin más, agradecemos también su participación, también agradecemos su tiempo, y recuerden que para revisar nuevamente la junta se encuentran en nuestro canal de YouTube y también las publicamos. Sin más, les deseo que tengan una excelente semana, también un gran cierre de año, y que 2022 pues traiga cosas positivas para todos. Que estén muy bien, cuídense.